Este video es todos los problemas de los indocumentados que tratan de ir a los Estados Unidos atravesando México y el desierto de los Estados Unidos. Vamos a ver. La Bestia, el tren. La Bestia es el nombre de una red de carros de carga que une las fronteras sur y norte de México y que es empleada por los inmigrantes principalmente salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, hondureños que buscan llegar a Estados Unidos. Los puntos de acceso a la ruta de la Bestia desde la frontera sur de México fueron Tenosique, Tabasco y Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta que el huracán Stan dañó gravemente el tramo hasta Arriaga, que se convirtió en el punto de acceso para los grandes inmigrantes que entraban por el oriente chiapaneco hasta el 2016, cuando se suspendió la concesión para la explotación de la vía a la compañía de ferrocarriles Chiapas-Mayab, bajo el argumento de ser objeto del interés público y la seguridad nacional. La línea Chiapas-Mayab se empalmaba en Coatzacoalcos, Veracruz, con dos ramales ferroviarios. El ramal oriental conduce hacia Reynosa, en la frontera de Tamaulipas, en México, y Texas, en Estados Unidos. Y el ramal occidental sigue por el centro del país hacia el noroeste, tocando la frontera de Sonora y Baja California con Arizona y California. En el centro de México, los migrantes también siguen otras rutas que los conducen a la frontera de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas con Texas. Este modo de viajar es extremadamente peligroso y no es autorizado por el Estado mexicano. Se estima que anualmente entre 400,000 y 500,000 inmigrantes, la mayoría de origen centroamericano y mexicano, continúan montando encima de esos trenes, esforzándose por llegar a los Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración informa que los 64,061 extranjeros que fueron detenidos en el año 2009 eran de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, según el cónsul de El Salvador, Vilma Mendoza, aproximadamente el 30% de los que viajan en los trenes son inmigrantes cíclicos, hombres y mujeres que intentan regresar a Estados Unidos después de ser deportados o tras un intento fallido. Otros factores que han contribuido al éxodo masivo de centroamericanos, según Juan Pardinas, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, son la precaria situación económica de sus países de origen, las consecuencias de los conflictos civiles y políticos y militares, así como social y económico, devastación causada por los desastres naturales como huracanes. Aunque estos trenes que transportan productos y materiales, incluyendo maíz, cemento, minerales, carbón y otros, son considerados como una forma libre de viajar que permite a los inmigrantes evitar 48 centros de detención mexicanos y numerosos puestos de control de inmigración. Los riesgos son altos y muchos conductores se quedan con lesiones que alteran su vida y limitan su capacidad de trabajo. También cabe destacar que en algunos casos los pasajeros deben cuidarse de otros pasajeros, ya que corren el riesgo de ser maltratados, violados, robados e incluso arrojados del tren o asesinados. En estas rutas no hay una conexión viable, aunque es posible abordar el tren desde Tapachula. Los inmigrantes comienzan a subir al tren de Arriaga, Chiapas, cerca del estado de Oaxaca. Otros inician su viaje por tren en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. De ahí el trayecto continúa generalmente hacia Estación Lechería, en Ciudad de México. De ahí los migrantes se han de subir a cualquiera de los trenes que enfilan hacia distintos puntos de la frontera, no incluyendo Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, con la esperanza de poder cruzar a los Estados Unidos, ya sea continuando por tren o cualquier otro medio a su disposición. Los riesgos de todos estos pasajeros son muchos. De los innumerables peligros se presentan por el resultado del viaje, del tren en sí y el proceso de subir a bordo y bajar de los trenes en movimiento. Dado que los inmigrantes abordan entre 10 y 15 trenes durante su viaje de 1,450 millas, que normalmente comienza en Arriaga, Chiapas, las posibilidades de sufrir una lesión importante son altas, incluso antes de llegar a la estación Lechería en la Ciudad de México, que sirve como una especie de punto intermedio antes de que la ruta del tren se disperse en varias direcciones que se dirigen cerca a diferentes puntos en la frontera con Estados Unidos. No es extraño visitar
casas de reposo y clínicas voluntarias donde los migrantes con extremidades perdidas están recuperándose de los accidentes ferroviarios. A menudo los inmigrantes duermen mientras van encima de los trenes y son sacudidos hacia las vías donde muchos se mueren al instante por decapitación, hemorragia y conmoción. Porque los accidentes ocurren a menudo en la oscuridad de la noche y en las zonas rurales. Las víctimas la mayoría de las veces no se encuentran inmediatamente. Si sobreviven a la caída, entonces deben esperar por ayuda porque los trenes no se detienen. Después de perder las extremidades en los accidentes del tren de carga, sobrevivientes muchas veces sienten vergüenza de regresar a sus países de origen porque ya no podrán ayudar a su familia y están en circunstancias más graves de las que estaban inicialmente, ya que están lesionados de por vida. Aparte de aguantar el movimiento de los trenes, cansancio físico y las condiciones climáticas extremas que vienen con este viaje, los inmigrantes también deben soportar el estrés emocional, es decir, estar separados de la familia, viajar solos y tener un sistema de apoyo limitado también es perjudicial para la salud y el bienestar mental de los inmigrantes. Otros peligros soportados por inmigrantes centroamericanos y mexicanos son provocados por la discriminación y actitudes xenofóbicas que a su vez están basadas en el posicionamiento único de México como un emisor y receptor de inmigrantes. Amnistía Internacional elabora: México es uno de los pocos países del mundo que es tanto una ruta de destino y de tránsito de inmigrantes como punto de partida para la inmigración, como miles de mexicanos tratan de cruzar la frontera con los Estados Unidos en busca de trabajo. Esto genera complejas consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales. Para México y sus vecinos regionales, el gran número de inmigrantes que pasan regularmente a través del país muchas veces son vistos como una molestia que atrae la criminalidad. Los inmigrantes son vulnerables debido a su estatus de indocumentados y falta de familiaridad con los derechos personales que los convierten en blancos fáciles para el acoso y abuso a manos de funcionarios corruptos y bandas criminales violentas. Algunos de los peligros que enfrentan a lo largo de la ruta del norte incluyen el robo, asalto, extorsión, intimidación, amenazas, corrupción, destrucción de documentos, la detención sin asesoría legal y actos de agresión sexual. Aparte de que pueden ser secuestrados por bandas delictivas como narcotráfico y otro tipo de bandas como bandas que se dedican a prostituir a las mujeres y otras bandas que los secuestran para trabajos forzados para los narcos. Recuerdo un artículo suroeste de Estados Unidos y de Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, en el noroeste de México. En la tierra de las tumbas expuestas, vivir y morir en la ruta de los migrantes. Ese es un título que lleva un periódico del estado de Sonora. Asegura que hoy más migrantes están muriendo en esta zona desértica que en el pasado, porque debido a que se han incrementado el número de patrullas fronterizas en las áreas pobladas y menos inhóspitas de la frontera, los migrantes mexicanos y centroamericanos se han visto forzados a tomar las rutas más remotas y peligrosas. Cada año se recuperan los cuerpos de entre 200 y 300 personas, pero la cifra puede ser mucho más grande porque muchas veces los cuerpos quedan destruidos o simplemente desaparecen. Esto es de acuerdo a las investigaciones del Estado. Motivado por la falta de información sobre lo que realmente ocurre en el desierto de Sonora, se comenzó la investigación tras las experiencias de los migrantes en esta ruta migratoria. Para documentar estas experiencias, primero se empezó a recoger la gran cantidad de artefactos que los migrantes dejan en el desierto, que para mí es un tipo de arqueología, dice un trabajador, pero trabajando en el desierto empezamos a encontrar muertos, huesos y fragmentos de esqueletos y vimos que las muertes que ocurren en el desierto son muertes muy violentas. Se realizaron varios experimentos de ciencia forense y vistas a familiares inmigrantes para saber qué había ocurrido con las personas que simplemente habían desaparecido en el desierto. Los investigadores colocaron en el desierto cuerpos de puercos que vistieron
con ropa y efectos personales para recrear lo que ocurría con quienes habían muerto. Queríamos recrear el impacto del ambiente y los efectos que tienen los animales del desierto, como los buitres y los coyotes, en el cuerpo humano. Usamos puercos porque son lo más parecido a los humanos. Tienen órganos similares, piel y peso similar. Explica el que estaba haciendo la investigación. Pusimos cámaras para registrar lo que ocurría. Los puercos fueron colocados en varios contextos debajo de un árbol, en la sombra, en el sol y cubiertos con piedras, porque los inmigrantes cuentan que cuando alguien en su grupo muere, el primer instinto es cubrir el cuerpo con hojas para conservarlo. Nos quedamos muy sorprendidos por la velocidad con que los buitres destruyeron los cuerpos y los efectos personales y esparcen los huesos a grandes distancias. En el verano, esa destrucción ocurre en menos de 36 horas. Unos 30 sopilotes se comen todo el cuerpo, separan los huesos y destruyen las pertenencias, cuenta la persona que estaba haciendo la investigación. Los cuerpos que estaban cubiertos con rocas fueron destruidos mucho más rápido porque las rocas conducen calor. Para saber cómo es la realidad de cruzar el desierto de Sonora de León, el investigador entrevistó a varios migrantes y sus familias. Allí se encuentran cuevas con santos, cruces, cosas que dan un aspecto muy macabro al estar en los lugares que ni siquiera saben si allí les sucedió algo a sus familiares. Muchos saben de lo peligroso que es, pero dicen que no tienen otra alternativa. No pueden regresar a su país o toda su familia está en Estados Unidos. Muchos centroamericanos, por ejemplo, dicen que prefieren morirse en el desierto que quedarse en sus países. El principal problema es que es imposible prepararse para un trayecto como este. Una persona pasaba 2 o 3 días caminando para llegar a la frontera y ahora con la construcción de vallas de vigilancia y el incremento de las patrullas fronterizas, los inmigrantes toman rutas que toman hasta 12 días caminando. Es imposible llevar suficiente agua más que para 2 días. Muchos no llevan mochilas grandes, solo transportan unos 4 litros de agua y calzan zapatos deportivos. Nadie lleva brújula ni mapas porque si los atrapan con estos artículos lo pueden acusar de ser traficantes de personas. Pero aún si llevan botas adecuadas para el camino, pueden lastimar sin tobillo o ser mordidos por una víbora de cascabel. Puedes tener una enfermedad que no conocías y el desierto la agrava. Lo peor, aseguran, es morir de sed bajo las temperaturas terribles, una forma sumamente dolorosa y terrible de morir. El investigador espera que esta información cambie la estrategia fronteriza para mejorar la seguridad de los migrantes. Sabemos que esa estrategia no está parando el flujo de inmigrantes. Ellos seguirán arriesgando su vida para llegar a Estados Unidos, dice el investigador. También necesitamos para toda la retórica anti-inmigrantes que estamos oyendo en este año de elecciones, como las conversaciones del muro de Donald Trump. Necesitamos una reforma amplia y empezar a discutir los grandes asuntos de la inmigración para poner fin a toda esta violencia y muerte que está ocurriendo en la frontera. Ya basta, tiene que hacer algo porque se están perdiendo vidas humanas. Eso no son cosas desechables. Las personas que mueren tienen familia, hijos, abuelos, cualquier tipo de familiar en sus lugares de origen. La bestia. Viaje a la muerte o al paraíso. Todos los problemas que los migrantes tienen que pasar para llegar a los Estados Unidos. A los pasajeros de la bestia les basta con una mochila, con ropa y algo de comida. Buscan la escalera de algún vagón y tratan de colgarse de ella. Afrontan el viaje más peligroso de sus vidas para hacer realidad su sueño americano. Miles de inmigrantes en este viaje de 3 semanas, 4, 5 o las semanas necesarias se verán acechados por carteles de la droga, exterminados por pandillas, o los hay incluso que fallecen cuando se quedan dormidos. El tren de la bestia, o conocido también como el tren de la muerte, parte de ciudades mexicanas como Tabasco o Tapachula hasta llegar a su destino a la frontera de los Estados Unidos. El tren sale repleto de migrantes. El día de su partida puede llegar a transportar a entre 1,000 y 1,500 pasajeros, pero van muriendo en el camino. Cada año aproximadamente 250,000 centroamericanos son repatriados y solo en el viaje entre personas muertas y mutiladas suman 1,300.